Estamos en esta serie, La semana que cambió la historia. Bienvenidos cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos estar juntos a través de este medio y buscar al Señor juntos, ser guiados por su palabra. Y solo para recordarte, esta serie la comenzamos desde el domingo pasado con la entrada triunfal. Cada iglesia en Semilla pudimos enseñar este pasaje en el Evangelio de Mateo. Y concluye esta serie de la semana que cambió la historia, concluye este próximo domingo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, toda esta semana hemos estado teniendo este tiempo en comunión con el Señor, con su palabra. Y el día de hoy estamos viendo la oración y el arresto de Jesús. Y yo quisiera que juntos pudiéramos poner este tiempo en manos del Señor, que pudiéramos orar, que pudiéramos pedirle que Él sea hablando a nuestro corazón. Acompáñame a orar, por favor. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú nos das el día de hoy de poder dejar a un lado algunos pendientes y poder escuchar tu palabra juntos como tu iglesia, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque nos has protegido, porque nos has salvado, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras familias, en nuestras vidas, Señor, en la iglesia que tú ganaste para sí, Señor. Y simplemente queremos ponernos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú abras nuestro entendimiento espiritual, que tú abras nuestro corazón, que nos llenes de fe a lo que tú nos quieras hablar, Señor, y que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Trae tu salvación por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abre por favor tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 36. Estaremos viendo esta porción en el Evangelio de Mateo, qué es lo que está sucediendo antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice el verso 36: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es importante notar que nuestro Señor no está tratando de ocultarse en este lugar. Solo se está apartando de la multitud para pasar estas últimas horas, literalmente estas últimas horas, en comunión con su Padre Celestial, en comunión con sus discípulos, ¿verdad? Y dice Mateo que fue a este jardín, a este lugar llamado Getsemaní. Y es muy interesante porque Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Era en este lugar donde aplastaban aceitunas para sacarles el aceite, ¿verdad? Y sin querer sonar místico ni nada por el estilo, creo que de una forma muy clara, la vida de nuestro Señor Jesucristo también fue aplastada, fue exprimida hasta la muerte por nuestros pecados. Y Jesús ya había llevado a este lugar a sus discípulos anteriormente, ¿verdad? Habían estado orando en tiempo atrás, de tal forma que para Judas Iscariote este lugar le era muy familiar. Vamos a ver un poco más adelante cómo Judas llega con una multitud armada y va y entrega a Jesús, ¿verdad? Pero lo veremos un poquito más adelante. Acompáñame al verso 38. Dice así: Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo registra ciertas expresiones de nuestro Señor Jesucristo y menciona cómo Jesús
se entristece, se angustia, y también menciona muy triste, ¿verdad? Estas expresiones revelan el sufrimiento humano en la vida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No era una situación menor la que Jesús está enfrentando. Piensa un poco en esto. Está bajo el peso de la angustia, a poco tiempo de beber el vaso de la ira del Padre por nuestros pecados. Esa ira justa, santa del Padre será derramada en la cruz del Calvario sobre su propio Hijo. Y Jesús sabe esto, ¿verdad? Jesús sabe que va a venir sufrimiento, que le van a azotar, que le van a menospreciar, que le van a crucificar, que lo van a torturar. Jesús sabe esto. Y una vez más, la Biblia menciona y muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo 100% Dios, pero también 100% hombre. ¿Te das cuenta? De hecho, el apóstol Pablo lo expresa así en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. 2 de Corintios 5, 21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo 100% Dios, pero también 100% hombre. Jesús que no pecó jamás, que no hay pecado en él. Por nosotros se hizo pecado, ¿verdad? Para justificarnos, para vestirnos de su justicia ante el Padre Celestial. ¿Te das cuenta? Ahora, nuestro Señor no está evitando la aflicción. Estaba sometiéndose a la voluntad del Padre en cada momento. Y aunque la realidad es que a veces la voluntad del Señor duele, sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y el Señor nos enseña en este pasaje aún en la aflicción a buscar la voluntad del Padre, y nos enseña a bendecirle aún en la aflicción. Hace un rato cantábamos: te bendeciré aún en la aflicción, ¿verdad? Y creo que es una buena oportunidad el tiempo que estamos viviendo para bendecir al Señor, para confiar en Él a pesar de los problemas, yo no sé, a lo mejor estás pasando por problemas económicos o incluso de salud. ¿Sabes? Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo digno de nuestra vida, de nuestra adoración. Y nuestro Señor Jesús es el mayor ejemplo de esto. Él en este momento de aflicción está adorando al Padre, está teniendo comunión con Él a través de la oración. Y esto es algo muy importante. Acompáñame al verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Dicen por allí que hay dos cosas seguras en este mundo: la aflicción y Hacienda, ¿no? Y bueno, tarde que temprano llegará la aflicción a nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿estaremos preparados? ¿Estaremos conscientes de que aún en la aflicción el Señor quiere fortalecernos, quiere hablarnos, quiere guiarnos? Creo que sería una buena pregunta para hacernos en este momento. ¿Estaremos preparados? Porque la aflicción llegará en algún momento. Llegará en algún momento. Como creyentes no estamos exentos de las aflicciones en este mundo. Pero podemos recordar que el Señor ha vencido al mundo. Podemos confiar en Él, en su palabra. Regresando al Evangelio de Mateo, nos dice aquí que Pedro lo vamos a ver un poquito más adelante, pero están allí más cerca estos discípulos, estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Son los que están más cerca en este lugar donde el Señor está orando. Pero no estaban ellos orando, no estaban alertas, estaban dormidos, ¿verdad? En el momento más importante, en el momento donde podrían estar en oración, respaldando a nuestro Señor, ellos estaban dormidos.
A pesar de que Pedro anteriormente se jactó y dijo, si es necesario yo moriría por ti, Señor, ¿no? Y sabes, quiero ser muy claro, no es que Jesús necesitara de sus oraciones. Ellos necesitaban estar orando. Ellos mismos necesitaban estar siendo fortalecidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de la oración. Las aflicciones que vivimos se libran en oración, en comunión con el Señor, no de otra manera. Y yo sé que es difícil esto, y es incluso antinatural en nosotros. En la aflicción, lo último que queremos hacer es encerrarnos, es ir con el Señor, es orar, es buscar al Señor en su palabra. Probablemente eso es lo último que queremos hacer, ¿verdad? Queremos llamarle al amigo, a la persona que nos haga un favor, ¿no? El buscar nuestros propios medios, a algún familiar. Pero, ¿sabes? La oración no debiera ser nuestro último recurso. Debiera siempre ser nuestra prioridad. Y ¿sabes? En este tiempo de aflicción, de nada sirve cosas místicas y confesión positiva y todo este tipo de cosas, sino que debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que estar llenos de su palabra. Eso es lo que nos sostendrá firmes ante la aflicción, ante la tentación, ante los ataques del enemigo. Puedes checar más adelante en Efesios capítulo 6, habla de esto, cómo es necesario como cristianos vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes, para soportar la prueba, para soportar los momentos difíciles. ¿Te das cuenta? Acompáñame al verso 41. Dice, velad y orad. Dos instrucciones muy claras del Señor, ¿verdad? No hay mucho que buscar en el original, en el griego. Velad y orad. Y continúa diciendo nuestro Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabe que más adelante, si ellos no están presentándose delante del Señor, ellos van a ser tentados. Y lo malo no es ser tentados. Lo malo es caer en la tentación. ¿Te das cuenta? Porque Jesús, anteriormente lo vimos, ha sido tentado, y dice el escritor de Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. El problema no tanto es la tentación, el problema es si estamos preparados o no cuando llega la tentación. Y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo no sé si te ha pasado que de pronto dices, ahora sí, Señor, ahora sí voy a ponerme a orar, ¿no? O voy a discipularme, ¿no? Y ya que iba a anotarme a discipularme, ¿no? De pronto pues viene la cuarentena, ¿no? Y no sé, y de pronto dices, ahora sí voy a responder en esto que tú me has hablado, voy a hacer esto, no sé, ¿no? Y en el momento tienes toda la buena actitud para hacerlo, pero al final fallas. ¿Te ha pasado? A mí seguido me pasa esto, ¿verdad? Y de pronto te encuentras que es frustrante, que dices, es que tenía toda la buena intención de hacerlo. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque de pronto pudiéramos estar confiando en nuestra propia disciplina, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia piedad. Y entonces hay destellos en nuestra carne y decimos, no, sí, ahora lo voy a hacer, ¿no? Y a lo mejor logras hacerlo un par de días, pero después claudicas. Y esto es una lección muy importante que el Señor les está dando a sus discípulos, que les está recordando, ¿no? Y la realidad es que sus discípulos no están velando, no están orando. ¿Sabes? Este tiempo de encierro, en cierta forma, de cuarentena, necesitamos, antes que cualquier cosa, estar alertas, estar velando y orando. Está bien disfrutar de los tiempos de familia, claro que es padrísimo disfrutar, no sé, lo que hagas, ¿no? En casa y tu trabajo, todo eso está bien, pero debemos estar alertas, debemos estar orando, velando en el Señor. ¿Te das cuenta? Debemos estar velando en su palabra, en lo que el Señor nos ha hablado, en lo que el Señor quiere hablarte el día de hoy, en lo que quiere hablarte el día de mañana. Porque si no estamos en continua comunión con el Señor,
por muchas ganas que tengas de hacer su voluntad, en algún momento vas a incluso a negarle, vas a caer en la tentación. Déjame platicarte rápidamente algo. Hace un par de semanas comenzamos con los servidores de la iglesia en Semilla Pachuca. Empezamos a organizarnos porque veíamos la necesidad de estar orando, ¿verdad? Y empezamos a organizarnos y por todo lo que pues está sucediendo a nuestro alrededor, creíamos y creemos que es necesario estar orando, ¿verdad? Y al principio la mayoría de los hermanos, muy entusiastas, ¿no?, sabían de esta gran necesidad de mantenernos en oración por nuestras autoridades, por nuestras familias, por la gente que está a nuestro alrededor, nuestra comunidad. Y nos organizamos y convocamos, hicimos un rol para que cada persona, cada creyente estuviera orando 30 minutos al día, y así cubrir por lo menos 12 horas diarias, ¿no? Y déjame decirte algo. Sí, hay esta necesidad a nuestro alrededor y creo que hoy día es evidente. Pero yo veo que hay mayor necesidad en nosotros mismos, en mantenernos orando, en mantenernos enfocados. Y esto yo lo veo más como una oportunidad de estar conectados con el Señor, ¿no? Y sí, repito, claro que hay necesidad a nuestro alrededor y queremos servir a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, pero también veo esta gran necesidad de nosotros mismos, ¿no? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta es una lección que los discípulos van a aprender en carne propia un poco más adelante. Acompáñame al verso 42. Verso 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo estas mismas palabras. Es muy interesante meditar en estos últimos 3 versos. Muchos podrían pensar que el Padre Celestial no respondió la oración de su Hijo, pero es todo lo contrario. ¿Cómo puedo afirmarlo? Porque Cristo Jesús murió en una cruz, porque resucitó al tercer día. Fue el Padre quien le fortaleció en el Espíritu. Incluso en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 43, dice que el Padre envió a un ángel y vino al Señor y le sirvió, le fortaleció. ¿Te das cuenta? Si el Padre no le hubiera fortalecido, no hubiera fortalecido su alma, Jesús no hubiera podido cumplir la voluntad de morir en una cruz por nuestros pecados. Era tal la agonía de Jesús en ese momento, era tal angustia, que incluso también el Evangelio de Lucas nos dice que sudaba como gotas de sangre. Una presión, un estrés impresionante. Había un gran peso sobre Jesús, no solo por lo que físicamente le iba a suceder a Jesús, sino en algún momento iba a estar separado del Padre. ¿Te das cuenta? Y creo que debemos aprender ciertas lecciones que hasta aquí podemos concluir, ¿verdad? Algunas lecciones que debemos aprender. Primera lección, debemos orar siempre que el Señor nos lleva a orar. Muchas veces es el Espíritu Santo llevándonos y poniendo esa inquietud de buscar el rostro del Señor. Y a veces tú y yo decidimos posponerlo, a veces tú y yo decidimos decir, bueno, después lo hago, ¿no? Pero la realidad es que así como Jesús se lleva a sus discípulos, ¿verdad? Y en ese momento lo que ellos necesitaban para sí mismos era estar fortaleciéndose en el Señor por medio de la oración, por medio de escuchar a Jesús, por medio de recordar lo que Jesús previamente les había dicho. Todas estas cosas que en ese momento, por la presión, por la aflicción, los discípulos olvidaron y escucharon más las voces de la angustia.
las voces de lo que está sucediendo alrededor, de las noticias, de los romanos, de los judíos, etcétera, etcétera. Y es algo que a ti y a mí nos puede suceder. Necesitamos venir en oración cuando el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve. ¿Sabes? Una forma en la que el Espíritu Santo nos guía también a tener comunión es por ejemplo, en esta serie, ¿no? Por medio de la iglesia, el Señor quiere fortalecernos, por medio de estas enseñanzas, o como te decía, por medio de la oración, ¿verdad? Y sumarnos a lo que Dios a través también de la iglesia, nuestra iglesia local, está haciendo. Debemos entonces, primera lección, debemos orar cuando el Señor nos lleve a orar. Segunda lección, debemos reconocer que nada bueno podemos hacer si no viene del Espíritu de Dios. Pedro quiso en su ánimo carnal, por así decirlo, quiso hasta defender y hasta morir. Decía Pedro, estoy dispuesto a morir por ti, Jesús, ¿no? Pero a la mera hora estaba dormido, ni siquiera podía mantenerse orando, velando en el Señor. Necesitamos reconocer que por más ganas que tengamos, por más autodisciplina que tengamos en ciertas cosas, si no es el Espíritu Santo trayendo esa fortaleza, esa convicción, nada bueno va a resultar. ¿Te das cuenta? Tercera lección. Hay aflicción en este mundo. Eso sin lugar a dudas. Decíamos, hay dos cosas seguras. Y una de ellas es eso. La aflicción llega a nuestras vidas. Como cristianos no estamos exentos, ¿verdad? Hay aflicción en este mundo. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Necesitamos sí ver esa aflicción, sí atenderla hasta cierto punto, pero hay un momento en que debemos dejarle las cosas que no podemos y que nos sobrepasan. Debemos confiar en el Señor, en su voluntad, en su bondad, en su poder. ¿Te das cuenta? Y no afanarnos, no sobrepreocuparnos en la aflicción. Cuarta lección. En la angustia y en el dolor, lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios y de su palabra. Vemos este claro ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo no sé tú, pero si tú y yo supiéramos que en unas horas vamos a ser enjuiciados injustamente, que vamos a morir injustamente, yo no sé si tú y yo usaríamos la noche previa para ponernos a orar y buscar el rostro de Dios, ¿no? A lo mejor lo que haríamos es huir, no sé, es enfocarnos en nosotros mismos, es alejarnos, o sea, ni siquiera llamas a tus amigos, ¿no? Pero Jesús hace todo lo contrario. Jesús llama a sus discípulos, los lleva a un lugar seguro, ¿verdad? Para tener comunión con el Padre Celestial, para ser fortalecidos en la angustia, en la mayor angustia de nuestro Señor Jesús. Lo vemos en comunión con su Padre Celestial. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer. Quinta lección. Cuando ores, ora bajo la voluntad de Dios. Este también es un muy buen ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Jesús dice, Señor, en su primera oración dice, Señor, si es posible que salves al mundo de otra manera, o sea, ya estamos al 5 para las ya, estaría bien que revelaras tu plan si hay otra forma, ¿no? Pero me encanta porque al final Jesús dice, pero hágase tu voluntad. Y hay muchas cosas que nosotros quisiéramos no pasar o quisiéramos evitar, pero sabes, al final la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso lo sabía nuestro Señor Jesús. Y por eso confiaba en la sabiduría del Padre Celestial, en el amor, en la bondad del Padre Celestial. Lo que para ti y para mí puede ser una tragedia, ¿verdad? En el momento, eso Dios lo puede usar para su gloria. Entonces, qué importante es que oremos bajo la voluntad de Dios. Para ello debemos estar velando en su palabra, debemos estar atentos a su palabra. ¿Te das cuenta? Porque la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Yo no sé si te das cuenta, pero es impresionante el Dios que tenemos.
En su mayor aflicción no buscó que le sirvieran. No se enfocó en sí mismo, no se enfocó en su dolor, en lo injusto que era el mundo para con él. No se amargó su corazón, no guardó rencor, incluso hasta en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es impresionante el Dios que tú y yo tenemos. No se deprimió. Y esto es algo muy importante porque a veces tú y yo como cristianos es lo que hacemos, es enfocarnos, es conmiserarnos, es deprimirnos, es aislarnos, dices, ok, pues entonces voy a dejar de orar, ¿no? Como si pudiéramos de esta forma castigar a Dios o no sé. Y necesitamos pedirle al Señor que Él ponga de su espíritu, este mismo espíritu que hubo en el Señor Jesús, ¿verdad? Y que podamos enfrentar nuestros problemas, la aflicción, enfrentar este tiempo, ¿verdad? A pesar de todo lo injusto, a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, buscar glorificar al Señor en todo momento. Me encanta esta cita en Hebreos capítulo 12, verso 2. Acompáñame allá. Hebreos 12, verso 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿No te encanta esto? Claro que su angustia era real, porque Jesús también fue 100% hombre, como tú y como yo, humano. Y claro que sintió la angustia, y claro que cada que lo torturaban, claro que sintió y todo este dolor y este menosprecio incluso de sus amigos, de sus discípulos. Claro que le dolió y claro que lo sintió. Pero ¿sabes? Él por la fe decidió poner su gozo de antemano, por así decirlo. Puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Sabes qué gran ejemplo tenemos en nuestro Señor? Podemos anteponer nuestro gozo en la aflicción, en la angustia. Yo no sé si a lo mejor tengo unos amigos en la ciudad de Tijuana que acaban de perder su trabajo por la contingencia, por todo esto, ¿no? Y estamos orando por ellos y rogamos para que su fe no falte en el Señor, para que estén enfocados en el Señor, en lo que Dios quiere hacer. Y estoy seguro que en algún momento Dios, porque Él es bueno, va a otorgarles un trabajo en su tiempo, en su voluntad. Pero qué importante es poder poner nuestro gozo de antemano, ¿verdad? Y menospreciar nuestra aflicción, nuestro oprobio, nuestro momento difícil y seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y yo sé que se puede decir fácil, ¿no? A lo mejor tú me dices, es que se escucha bonito, pero la realidad es otra. Pero sabes, otra vez, no solo tú has sufrido, todos sufrimos. Y todos tenemos esta posibilidad de decidir qué vamos a hacer. Si enfocarnos en nuestro problema, en nosotros mismos, o confiar en el Señor. Acompáñame al verso 45. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hablábamos hace unos días que Jesús murió en el tiempo perfecto, ni antes ni después. Jesús dijo, yo entrego mi vida, nadie la toma, sino yo de mí mismo la entrego, ¿verdad? Y fue en el tiempo perfecto donde Jesús, incluso cuando lo vamos a ver el día de mañana, cuando Jesús va a la cruz, es el tiempo perfecto, es este momento donde en el pueblo de Israel se está celebrando la fiesta de la Pascua. Y Jesús es la representación de cada fiesta solemne del Antiguo Testamento. Él es la representación viva. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es este Cordero limpio, sin mancha, ¿verdad? Y fue en el momento perfecto.
Acompáñame al verso 47. Dice, mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas Iscariote, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Es impresionante este momento. Imagínate un poco la escena. Uno de los 12 que había huido horas antes, que se había apartado del Señor y de los discípulos, ¿verdad? De pronto viene con un mini ejército armado con piedras, con palos, pero viene de una forma tan soberbia, ¿no? Con tanta soberbia, con tanto orgullo, con tal dureza de su corazón, ¿verdad? Que viene de esta manera Judas, como si no conociera el carácter, el corazón de Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque viene con una multitud armada con piedras y con palos. ¿Cuándo había visto Judas pelear a Jesús carnalmente? ¿No? ¿Cuándo lo había visto? Pero Judas viene de esta forma, con una hipocresía en su corazón impresionante. Le alaba, ¿no? Le dice, salve maestro. Y después lo saluda con un beso. ¡Qué hipocresía! Y sabes, creo que esto nos debe hablar mucho a nosotros. Porque a lo mejor pudiéramos estar así de cerca como estuvo Judas con el Señor Jesús, ¿verdad? Y pudieras estar tan cerca, haber visto la gracia de Dios en tu vida, en tu familia, alrededor, en tu iglesia probablemente. Pudieras haber experimentado, sí, las bondades del Señor, pero que tu corazón el día de hoy esté endurecido. Incluso pudieras saberte el lenguaje evangélico, el decir que eres cristiano de cuna, cristiana de cuna, saberte las alabanzas del momento, cantarlas a todo pulmón, asistir a una iglesia cristiana. Podrías incluso servir en el ministerio, pero tener un corazón alejado de Dios, un corazón como el de Judas. Y esto es algo muy fuerte. ¿Sabes? Judas nunca entregó su corazón al señorío de Jesucristo. Judas nunca decidió nacer de nuevo. Lo vimos el día de ayer con el pastor Sergio, ¿verdad? Nunca le hizo su Señor. Y por lo tanto, Jesús nunca fue su Salvador. ¿Te das cuenta? No necesitas hacer cosas para Dios. Necesitas rogarle que te dé un nuevo corazón. ¿Sabes? Judas aparentaba hacer cosas para Dios. Incluso seguramente era él de los discípulos que decía, yo he dejado todo para servir a Jesús, para seguirle. Pero realmente lo único que necesitaba dejar era el trono en su corazón y nunca lo hizo. ¿Te das cuenta? Lo que a lo mejor el día de hoy necesitas es nacer de nuevo. Acompáñame al verso 55. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y es muy interesante porque ni el Evangelio de Mateo, ni Marcos, ni Lucas exponen a quien hirió a espada a este siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? Y es el apóstol Juan quien sí expone. ¿Y sabes quién fue, no? Yo veo a Juan diciendo, fue Pedro, ¿no? Y acompáñame a Juan capítulo 18, porque ahí narra Juan y expone claramente a Pedro. Juan 18, verso 10, dice así, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Y yo no sé si te pones a pensar, pero ¿para qué Pedro traería una espada?
O sea, ¿qué no ha aprendido del Señor? Que no se combate con medios carnales, ¿no? Y dice más adelante Juan, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y no voy a decir el chiste clásico que surge de este pasaje, pero lo que sí vemos es que el pecado de Pedro no tanto fue que haya sido un dormilón, eso le pasa a cualquiera. Creo que el mayor pecado, el mayor problema de Pedro y del resto de los discípulos es que espiritualmente estaban dormidos. Ese, creo yo, era su mayor problema. Pedro, a diferencia de Judas, ya era un creyente, ya era un cristiano, pero en este momento está confiando en sí mismo. Es un cristiano carnal, ¿no? Es un cristiano que no está velando, no está orando. Y a lo mejor habemos de pronto muchos, así como Pedro, el resto de los discípulos. Y viene esta contingencia y viene esta aflicción y sabes, no puedes reaccionar de una forma carnal, aún siendo cristiano. Necesitas estar velando y orando en comunión con el Señor, en su palabra. Pablo dice a este tipo de cristianos en Efesios capítulo 5, verso 14, acompáñame allá, Efesios 5, 14, dice el apóstol Pablo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Te das cuenta? Es una exhortación clara, firme. ¡Hey, despiértate ya! Has estado dormido mucho tiempo. Sí, eres creyente, pero necesitas avivar el fuego del don de Dios que ha puesto en ti. Necesitas velar y orar. Necesitas estar consciente de los tiempos que estamos viviendo y entonces te alumbrará Cristo. Si te das cuenta, ya para el creyente que está dormido, el primer llamado es: hey, despiértate. O sea, nadie más te va a despertar. Necesitas tú empezar a buscar el rostro de Dios. Y sabes, en estos días no puedes decir no tengo tiempo, porque lo que más tenemos ahora es tiempo. Necesitas despertarte, ¿verdad? Levantarte, dice, de los muertos. Y sí, el pecado trae muerte, ¿verdad? Y entonces, cuando tú decidas hacer esto, responder a este llamado que Dios te está haciendo, entonces Cristo te alumbrará. ¿Te das cuenta? Tan desprevenido espiritualmente estaba Pedro, que trató de defender a Jesús con una espada. ¿Sabes? Si Pedro hubiera estado velando, hubiera estado escuchando a su Señor orar, sabría que Jesús estaba preparado para morir. Si Pedro hubiera estado velando, hubiera estado en comunión con el Señor, recordando las palabras de Jesús, él sabría que era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, pero que al tercer día iba a resucitar. Y el corazón de Pedro hubiera sido totalmente otro. Tú y yo en este momento necesitamos enfocarnos en el Señor, en su palabra, velando y orando. El apóstol Pablo también nos dice: nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No trates de contrarrestar la aflicción con armas carnales. Llénate de toda la armadura, vístete de toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo. ¿Te das cuenta? Y Jesús le reprende duramente. Acompáñame al verso 53. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y me encanta una vez más el énfasis de nuestro Señor: para que se cumplan las escrituras. Jesús, siendo Dios el Hijo, decidió sujetarse a las santas escrituras. ¿Cuánto más nosotros? Tenemos que sujetarnos a las escrituras. No es lo que yo me imagino, no es lo que yo quiero, no es lo que yo decreto, no es lo que yo confieso. Es lo que la palabra de Dios dice. Un verdadero hijo, hija de Dios,
será movido por el Espíritu Santo para honrar las Escrituras en su propia vida. Eso es lo que sucedió con nuestro Señor. Seamos hacedores de la palabra. No somos llamados a ser buenos teólogos de la palabra, buenos comunicadores de la palabra o simpatizantes de la palabra, sino hacedores de la palabra. En Lucas capítulo 22 nos narra que Jesús fue quien tuvo que reparar el daño que Pedro le hizo al siervo del sumo sacerdote. Y dicho sea de paso, este fue el último milagro de nuestro Señor Jesús antes de ser crucificado. Acompáñame al verso 55, ya estamos terminando. Dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué fuerte es esto, ¿verdad? Veíamos en la entrada triunfal el domingo pasado cómo Jesús deliberadamente cumple ciertas profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y va y pide un pollino y todo lo vimos a detalle. Y en el tiempo exacto entró a Jerusalén y todo esto cómo se fue cumpliendo, y Jesús cumplió estas profecías deliberadamente. Pero hay otras profecías que se cumplieron fuera de lo que Jesús hacía, ¿no? Y una de esas era esto. Dice en el verso 56: para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y en segundo lugar, también me llama la atención porque dice que entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, le abandonaron. Y yo pienso esto: a simple vista yo no veo gran diferencia entre lo que hizo Judas y lo que hicieron el resto de los discípulos. O sea, le abandonaron, le negaron, ¿no? Judas, lo entrega, también eso es algo, un pecado muy grande, pero sabes, en el fondo yo veo una diferencia, y esta radica no en los hechos, sino en el fondo, ¿verdad? Y déjame explicarme un poco más. El resto de los discípulos le negó, le abandonó, sí, pero ya le pertenecían al Señor Jesús. De hecho, más adelante en el Evangelio de Juan, el Señor ya resucitado les restaura, principalmente a Pedro. Pero en el caso de Judas, él nunca le perteneció al Señor, ¿verdad? Y el final de Judas fue desastroso. Lo que quiero decir con todo esto es que todos le fallamos al Señor de 1001 maneras, todo el tiempo. Pero si tú eres hijo o hija de Dios, por tu fe en Jesucristo, existe la seguridad del perdón. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Pero si el día de hoy, por el Espíritu Santo, te das cuenta que no eres un hijo o una hija de Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Necesitas entregar tu vida a Cristo. El día de hoy puedes entregarle tu vida a Cristo, arrepentirte de tus pecados y comenzar a confiar en Él. Y tu final será totalmente distinto. De hecho, tu final será el principio en Él. Juan capítulo 1, verso 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo único que necesitas hacer es entregar tu vida a Cristo. ¿Sabes? A lo mejor tú eres de los que dices: sí, yo me sentía cristiano de cuna, ¿no? Desde cuna. Pero, ¿sabes? A lo mejor te das cuenta que no has nacido de nuevo, que has visto como Judas vio el amor, el poder, escuchó su palabra, y a lo mejor has escuchado su palabra, pero no has entregado tu vida. Necesitas el día de hoy hacerlo. Y a lo mejor tú eres ya creyente, pero a lo mejor estás como Pedro y los discípulos, por no estar velando y orando, estar atento al Espíritu de Dios. Estás dormido y necesitas
levantarte, necesitas despertarte y necesitas comenzar a buscar al Señor, a responder a su llamado. Yo quisiera que oráramos juntos y cualquiera que sea tu caso, ¿verdad? Poderle decir al Señor: Señor, aquí estoy. Oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra, por este tiempo. Yo quiero orar por aquellos que el día de hoy tu Espíritu Santo ha traído esa convicción en sus corazones de que no te pertenecen, y no porque tú les hayas rechazado, al contrario, tú los estás llamando hacia ti, Señor, pero que ellos reconozcan el día de hoy que su corazón, a lo mejor de labios te honran, pero su corazón está lejos de ti, Señor. Yo te ruego, Señor, que traigas esta convicción de tu Espíritu y que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, puedan confiar en ti, no en una religión, no en una salvación familiar o de cuna cristiana o algo parecido, sino que en verdad ellos puedan nacer de nuevo, Señor. Trae tu perdón, trae tu salvación a sus vidas, Señor. Pero también oro por aquellos que ya te pertenecen, pero que probablemente en este tiempo han estado dormidos, Señor, espiritualmente hablando. Han estado desenfocados por no estar velando en tu palabra, por no estar atentos a tu voz, Señor. Y yo te ruego, Señor, que también les despiertes, Señor, que ellos puedan tomar la decisión de levantarse y entonces tú les alumbrarás, Señor. Gracias, Señor, porque sea cualquiera nuestra situación delante de ti el día de hoy, podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque a pesar de las aflicciones, tú sigues siendo bueno. Queremos honrarte, queremos, Señor, de antemano poner nuestro gozo, Señor, y menospreciar las circunstancias difíciles para solo buscar tu gloria. Fortalécenos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.